La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Bienvenidos nuevamente a la conversación del Diario Agrícola. Esta vez tenemos el honor de estar con nuestra invitada Mari Trini Lapuente, quien es la directora ejecutiva de Viveros de Chile. Mari Trini, muchas gracias por estar acá con nosotros y conversar un ratito acerca de tu vida relacionada con el agro. Muchas gracias, Cristian. Encantada de estar acá. Gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Mira, para partir, siempre trato como de entender cómo se ligan los invitados un poco con el mundo agrícola. Entonces, me encantaría saber cómo partió tu historia con el agro chileno, cómo te metiste a esto y por qué, cómo llegaste a donde estás hoy día. Sí, mira, te cuento, la verdad que fue un tema familiar. Desde chica, desde que tenía como 7 años, mis papás tenían campo, primero del rubro más bien hortícola, ¿cierto? Cultivos anuales y cosas así, y después se metieron en el tema frutícola, y en el tema frutícola a mí me encantó. Y yo desde muy chica supe que quería estudiar agronomía, quería estar relacionada al agro, al campo, trabajar con la gente del campo me encantaba, la verdad que es un ecosistema que se me hizo muy atractivo, y en base a eso empecé desde muy chica a estar a cargo de, por ejemplo, el packing de uva, primero empezando a ayudar obviamente la cosecha de bastante chica. O sea, yo los veranos los pasaba todos en el campo familiar en Requinoa y me encantaba, la verdad. Y nosotros somos 4 hermanas, 4 mujeres, soy la mayor. Y fui la única que se dedicó al rubro agrícola. Súper partner con mi papá, la verdad que hicimos ahí muy buenas migas porque la verdad que los dos compartíamos esa pasión por el campo, por el agro. Entonces, desde ahí partió, desde bien chica. Y yo, antes de estudiar, de hecho, empecé a hacer prácticas, o prácticas, porque no eran en ningún caso remuneradas, ni mucho menos, pero me interesaba aprender y empecé a hacer prácticas en ¿cómo se llama? En exportadoras. ¡Qué buena! En exportadoras. ¿Antes de estudiar la carrera? Bueno, apenas, o sea, un año antes y después todos los veranos. Todos los veranos trabajé en exportadoras, sí, y tengo una muy linda experiencia. Estuve también recibiendo fruta en Estados Unidos por una de estas empresas. Y la verdad que me abrió como la visión de lo que es la importancia que tiene producir alimento, finalmente, un poquito de eso. 100%. Así que 100% comprometida. Y justo se liga un poquito con lo que estábamos conversando antes de esta conversación, que nosotros somos un país que produce o sea, somos agrícolamente muy potente y el mundo no sabe mucho de esto y no te digo solo el mundo, el resto del mundo, sino que los mismos chilenos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Así es, totalmente de acuerdo. Nos falta mucho comunicar lo que hacemos, el orgullo que tenemos por lo que hacemos y lo importante que somos a nivel mundial, sobre todo en la producción de fruta, por ejemplo. En la exportación de fruta nosotros somos referentes. O sea, en el hemisferio sur tenemos una posición súper importante, la contratación, en el fondo enviamos fruta a los principales mercados del mundo de súper buena calidad, con los mejores estándares productivos medioambientales y de expertise, profesionalismo. Entonces, eso falta comunicarlo, creo yo, a la opinión pública. Totalmente. Yo creo que el mundo urbano está muy alejado de lo que hace el mundo rural y eso es una misión importante que tienen ustedes los comunicadores que están relacionados al mundo agropecuario. Es cierto, es cierto. Y siguiendo la misma línea de lo que estamos conversando, después, ya me imagino que toda esa experiencia que tuviste partiendo, trabajando con tu familia y luego haciendo estas prácticas de verano, o sea, te dieron una base súper sólida y potente para ya entrar a estudiar, porque tú eres agrónoma. Sí, soy agrónomo, sí. Perfecto. Especialista en frutales. Sí, no, totalmente. Para mí fue clave. O sea, de hecho, siempre sentí cuando estaba en la universidad, yo no era sacarme las mejores notas, te voy a decir, no era súper matea, ni mucho menos, pero sí en la parte práctica sentía que tenía mucho más experiencia o mucho más conocimiento de esa parte, en el fondo, de lo que realmente significa trabajar en el campo que la mayoría de mis compañeros. Entonces eso me sirvió mucho también como para el aterrizaje después
en la parte laboral, ya cuando terminé de estudiar y todo eso. ¿Piensas Así que fue un paso fundamental Total. el trabajar los veranos para después cuando te integraste al mundo laboral? Totalmente. De hecho, te cuento, mi hija está en segundo de agronomía ahora. Ah, qué buena. Empezó estudiando biología, pero se cambió a agronomía. Ya. Y lo primero que le dije, o sea, tú tienes que partir, y ahora está haciendo una práctica, Genial. tienes que partir haciendo prácticas, tienes que partir conectándote con lo que va a ser la realidad de tu trabajo o de tu día a día cuando salgas de la universidad, porque uno tiene... Claro, adquiere conocimientos, adquiere mucha información, pero finalmente, cómo tú con todo eso puedes realmente desenvolverte como profesional es bien distinto. Entonces hay que conocer lo que es la realidad desde abajo, partiendo desde haciendo las pegas de obrero, por supuesto, de las pegas más básicas, para poder de ahí ir conociendo de qué se trata y después también poder estar a cargo y ser tú un buen jefe o un buen... líder para lo que sea que estés emprendiendo, que estés haciendo en el ámbito agrícola, eso creo. 100% de acuerdo contigo. De hecho, pienso, sobre todo la gente que está más acostumbrada a vivir en Santiago, si estudia una carrera que está ligada con el campo, es fundamental desde el principio estar entendiendo cómo va a funcionar el mundo en el que voy a trabajar después. Total. Sobre todo como que ahora estamos tan conectados al mundo digital más que al mundo de tierra y de campo. Es cierto. Sí. Oye, Maritrini, entonces... ¿Cómo parte este mundo laboral para ti? ¿Cómo terminas la carrera, empezaste a trabajar al tiro con tu familia o seguiste trabajando en alguna otra...? Mira, te voy a contar así como, tal cual como fue. ¿Ya? Yo terminé de estudiar y bueno, había hecho todas las prácticas siempre en la parte más de exportación de fruta y todo eso. Y después la verdad que tenía que, claro, empezar a buscar pega. En la exportadora es súper difícil contratar a las mujeres ya como con cargo, como en el fondo con un puesto fijo, porque yo trabajaba de temporada, ¿cierto? Todos los veranos. Entonces cambié un poco de rubro. Estuve trabajando me fui a trabajar, perdón, antes de cambiar de rubro, me fui a trabajar con mis papás. Perfecto. 2 años me hice cargo del campo. De la familia, teníamos muchos cultivos, muchas especies frutales. En frutales Requinoa y me dijiste hortícola. Frutales, al final frutales, empezaron con la parte frutícola, pero hortícola y terminaron con los frutales. Perfecto. Entonces eran varias especies, fue súper interesante, tenía hartas especies. Y entonces me hice cargo 2 años del campo. Ya. Pero en ese tiempo me di cuenta que la verdad que el tema del recambio varietal, por ejemplo, que era necesario para seguir siendo competitivos con la fruta que estábamos produciendo, que tuviera en el fondo valor, era algo que teníamos que hacer con urgencia y no había tantos recursos. Entonces al final era como, oye, ¿hacemos esto o perdemos el campo? Porque tú sabes que los agricultores y los fruticultores y todo viven muy endeudados con los bancos, ¿cierto? Tenemos claro que hay un tema ahí. El tema de financiamiento siempre ha costado. Entonces bueno, cuento corto, decidimos vender los campos. Y fue la mejor decisión que pudimos hacer. Lo siento después mucho. Después de ese par de años que estuviste a cargo. Después sí, yo la verdad que tomé la decisión con mi papá, solamente que el que se hacía cargo del campo, y en el fondo él entendió que, claro, había desafíos muy grandes, y en el fondo es como que el agricultor siempre se aferra mucho y se encariña mucho con los cultivos, con sus producciones, pero si no es rentable hay que tomar una decisión drástica lo más antes posible, porque si no tú vas realmente a perder mucho, en el fondo se van a perder muchos recursos, tiempo, se va finalmente a ir todo al tacho de la basura. Entonces tomamos la decisión al momento oportuno. Después mi papá invirtió en propiedad, en otras cosas y vive de las rentas ahora feliz. Y realmente fue con el tiempo nos ha dado más todavía la razón de que fue un buen momento, porque la verdad que el trabajo en el campo es difícil, es súper intenso. Sí. El tema de trabajar con mano de obra en el fondo poco calificada. En ese tiempo empezaba el tema, ya estaba fuerte en realidad hace algunos años, estoy hablando del año 2004. Perfecto. Estaba fuerte el tema de los contratistas. Ya. Entonces los contratistas traían gente para temporeros para trabajar, para las cosechas, para las labores más importantes. Y la verdad que estaba haciendo desde ese momento ya estaba siendo muy complicado, porque llevaba gente de todo tipo, no había mucho compromiso, tampoco de parte, no era muy formal el tema de los contratistas. Entonces ya era una situación que le ponía más pelos a la sopa, como podríamos decir. Exacto. Y ya no era solamente el tema varietal, el tema de que tuviéramos que tener la variedad de la fruta que se estaba demandando, obviamente, que eso también implica una gran inversión, esperar unos años para que empiecen a producir esos árboles. Aguantar todo eso. Entonces finalmente sí, fue una súper buena decisión, la verdad. Qué buena. Por lo menos para nosotros. Ahora, yo lamento enormemente, o no lamento, sino que
siento mucha añoranza, Claro, mucha como nostalgia de esos tiempos, porque de verdad a mí me encantaba poder estar ahí todos los veranos, bueno, no solo los veranos, cuando estaba allá todo el año, pero Exacto. añoro mucho los veranos, cosechando fruta, comiéndose unos nectarines, me fascinan los nectarines, comiéndose los nectarines maduros desde el árbol, qué cosa más deliciosa, el aroma y todas esas cosas que tú dices después se pierden, porque cuando tú vas a una feria, o sea, es otro la sintonía. Exacto. Entonces, claro, eso la verdad que siempre va a ser como una ahí en el corazón, una penita, pero finalmente es lo que teníamos que hacer. Totalmente. Y luego que venden el campo, ¿tú a qué rubro te dedicaste? ¿Para dónde te pasaste? Sí, bueno, ¿Cómo tuve una pasada rápida por el servicio público en ¿Ya? la CNR, estuve trabajando perfecto. como un año, sí, en un programa que, bueno, obviamente CNR tratando de fomentar el tema de la incorporación de riego tecnificado. Y eso fue mi experiencia con el sistema público. Y después me puse a trabajar en la Universidad de Chile haciendo unos proyectos de carozo, bien interesante, en un programa de mejoramiento genético. Buenísimo. Sí, estuve un tiempo cortito. Y después tuve que viajar, estuve fuera, ya me había casado, tenía... ¿Pero ahí fuiste a recibir fruta o eso fue en la universidad? Fue por trabajo de mi marido. Perfecto. Estuve viviendo afuera un tiempito y después ya a la vuelta conseguí trabajo en la asociación de viveros, que me encanta el tema vivero. Yo había hecho prácticas también en vivero, desde que estaba estudiando, en los inviernos, de hecho. Así que desde ahí también me había gustado el área de vivero y tuve la posibilidad de retomar esa área que había dejado harto tiempo cuando me ofrecieron hacerme cargo de la asociación gremial. Genial. El año 2008. Cacha. Sí. Y entonces, ¿te gustaba mucho esta área? ¿Te lograste meter fuerte a esto? Cuéntame un poco qué hace la Asociación Gremial de Viveros de Chile, ¿a qué se dedican, en qué se enfocan? Mira, te cuento, nosotros somos los que representamos, ¿cierto?, a la industria de los viveros de todo tipo de especies en Chile, ¿cierto?, pero principalmente muy enfocado en la parte frutal, ya en la parte hortícola, también tenemos parte nativa, ornamental, pero muy fuerte el tema frutícola. Entonces ahí viene toda la genética, lo que son las nuevas variedades, todo lo que es el mejoramiento genético, que me encanta. Y la idea es nosotros representar a estos viveros, en el fondo a nuestros socios, a la industria, y generar oportunidades, fomentar las oportunidades de desarrollo que tengan y también de los negocios. Eso es un poco la idea. Y en ese contexto hemos estado trabajando desde 2012 con apoyo de ProChile para internacionalizar nuestra oferta, para poder fomentar la venta de plantas afuera y en el fondo mejorar los estándares productivos. Entiendo. Y entonces de esta asociación gremial, me imagino que tienen gran parte de los viveros chilenos, o sea, son varios los que se sumaron, no sé si todos. No todos, pero los más importantes, claramente, y en conjunto abordamos más del 80% de lo que es la venta de plantas nacionales con nuestros socios, sí, cada vez más. Y es un negocio que ha ido creciendo súper fuerte y ligado con lo mismo que estábamos conversando al principio. Al final, como somos referentes mundiales del mundo agrícola, o sea, que nosotros mismos vendamos las plantas para el mundo, tiene todo el sentido del mundo. Por supuesto, nosotros tenemos un posicionamiento a nivel internacional, bueno, nacional también, súper potente, porque nosotros somos realmente los que estamos en la base de la cadena de producción de fruta, por lo que somos tan conocidos y reconocidos. Entonces, nosotros somos los que llevamos la genética y el potencial productivo al campo. Buenísimo. Entonces, súper importante el rol que tenemos y ha crecido, como tú bien dices, en base a que ha crecido las producciones frutícolas, las plantaciones, pero también en base a que hemos podido fomentar la exportación de plantas y apoyar a países productores que estaban incursionando en un principio y que ahora son potencia, por decir algo, como Perú. Claro. Tenemos también envíos a muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pero muchos países basan su producción en plantas chilenas. Me imagino que tú lo conoces porque fue uno de los invitados al podcast, Gaspar Goicolea. Sí, por supuesto. Y él me estuvo contando de todos los nuevos negocios que están teniendo ahora en Marruecos, no sé dónde, México, están produciendo plantas. España, así que debe ser ahí también, está súper ligado con eso. Al final parte el crecimiento de todo lo que te estoy contando, total. Nuestras empresas socias se han posicionado afuera, no solamente enviando plantas, sino que también generando y invirtiendo en viveros afuera. Buenísimo. No, tienen operaciones, la verdad, si lo sumamos a todo, en gran parte del mundo. Tal cual. Sí. Oye, y un poco retomando lo que me contaste al principio de la dificultad que sentiste al llegar a este mundo agrícola como siendo mujer.
Entonces ahí vamos a agarrar justo el tema, que es lo otro a lo que te dedicas, que es Amagro. Sí. Me gustaría que me contaras un poco de... primero, vuelvo a la pregunta. ¿Fue muy complicado para ti meterte a este mundo agrícola en cuanto a, no sé, un mundo tan machista, tan lleno de hombres, tan tradicional? Sí. ¿Y cómo eso derivó en que ahora estés a cargo de la Asociación de Mujeres por el Agro? Mira, la verdad que yo, en mi experiencia, no fue difícil. ¿Ya? El tema de género, en el fondo, nunca fue tema para mí. Perfecto. La verdad que tuve la capacidad, y por lo mismo a lo mejor porque empecé desde muy chica, vinculándome a todo este ecosistema, y me sentía segura, en el fondo, de poder hablar de tú a tú o como pares con un colega. Exacto. La verdad que no tuve muchos problemas. No digo que sea fácil para todos, ni que no hay que adaptarse a un mundo que es mucho más masculino, pero la verdad que mi experiencia fue súper grata. Yo tuve de hecho tuve muy buenos mentores, que la verdad que la mayoría de mis jefes fueron hombres, y lo agradezco, no tuve ningún problema con eso, o sea, la verdad que súper bien. Pero el tema de Amagro viene más bien, o mi interés de participar en esta red de mujeres, de tratar de formar esto, viene más bien porque veo que se visibiliza poco la importancia que tiene el trabajo de la mujer en el campo, en todo el ecosistema agrícola, agropecuario. Claro. Encuentro que se visibiliza muy poco, se le da muy poco valor, y finalmente se pierden a lo mejor muchas oportunidades de tener un ecosistema agroalimentario, porque en el fondo en eso estamos. Claro. Un ecosistema agroalimentario más resiliente, más innovador, más colaborativo, más competitivo también, porque las mujeres tenemos muchas herramientas que aportan en ese sentido. Entonces, ese es un poco lo que me ha como motivado a estar en este proyecto, que para mí es súper importante. Perfecto. Sí. Seguimos conversando con Maritrini Lapuente, la directora ejecutiva de Viveros de Chile y presidenta de Amagro. Así es. ¿Sí? Y dentro de esta asociación Amagro me gustaría entender cuáles son como las directrices que tienen, cuáles son los proyectos, a dónde apuntan, qué quieren ir haciendo. Me imagino que estamos empezando el año, entonces para este año se vienen hartos proyectos y hartas cosas. Sí, bueno, se viene harta pega, estamos ahí organizándonos con todos nuestros equipos. Bueno, primero, no sé si lo comentamos, pero la Amagro es la primera asociación gremial de mujeres del agro de Chile. Perfecto. ¿Ya? Eso como para partir como con el contexto de lo que nos convoca. Nosotros como Amagro tenemos como el objetivo de visibilizar, como te contaba, y representar a las mujeres del agro, buscando oportunidades, ¿cierto?, para ellas, para que mejoren su desarrollo y en el fondo integrar en el ecosistema agropecuario. Pero no solamente para las mujeres, hemos visibilizado y visualizado como muy importante también apoyar a los jóvenes rurales. A los jóvenes rurales, o sea, el recambio generacional que necesitamos en el campo es inmenso. O sea, tú sabes que cada vez el campo se está vaciando de gente joven, se está quedando más gente mayor en el campo, y en algún minuto vamos a tener el problema de que quién va a producir alimentos. Entonces, estamos juntando esas dos partes. Como Amagro tenemos la visión de tratar de apoyar a esos dos grupos en el fondo muy fuerte, que son las mujeres que están relacionadas al agro. Exacto. Por un lado, los que son profesionales, por un lado, las que son empresarias, las que son emprendedoras, las que son docentes, todo tipo de mujeres relacionadas al ecosistema agro, pero por un lado también a las mujeres rurales de la agricultura, por ejemplo, familiar campesina. Perfecto. Que son una población mucho más vulnerable, y de la mano de eso también a los jóvenes rurales que pueden estar, y ojalá que podamos involucrar e inspirar para que sigan en el camino de la producción de alimentos, involucrados a la actividad agropecuaria. Un poco, esos serían como los grandes lineamientos. Te entiendo. De hecho, me hace mucho sentido lo que me dices porque al final es casi obvio, o uno que lo vive más el día a día desde la agricultura, viendo cómo la juventud al final se va a la ciudad nomás y elige cosas más digitales que seguir produciendo. Y se suma otro factor que pasa, por lo menos en este país, en el sur de Chile, que me pasó al conocer varios productores de granos o de cereales, que coincidentemente también son gente de harta edad, y que a sus hijos les dicen: váyanse para la ciudad, o sea, no se queden acá porque es peligroso, es complicado. Entonces se suman esos dos factores que hacen que
dejen de haber motivaciones para seguir trabajando. Total, que deje de haber oportunidades y que deje de haber interés. O sea, obviamente la pega del campo está súper sacrificada. Es súper sacrificada. Pero tiene retribuciones, o sea, imagínate el orgullo que se puede sentir de ver tu cultivo, o sea, en el fondo de emprender en el agro, de tener los pies en la tierra en el fondo y ver cómo tú estás produciendo alimentos, que es un insumo básico para la población. O sea, sin alimentos no podemos vivir. Entonces, somos la base de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas nuevas generaciones que están relacionadas al campo vean, en el fondo, con interés, se motiven, se inspiren por seguir, por en el fondo innovar en el campo? Porque primero necesitamos innovación para poder hacerlo atractivo, ¿cierto? Tecnología, mucha tecnología, y para eso tenemos la brecha digital y todo el tema que significa las conexiones o las comunicaciones, ¿cómo se puede decir? El internet, por ejemplo, los campos. Exacto. Es súper importante también trabajar en esa línea, porque sin eso los jóvenes van a seguir migrando a la ciudad, o sea, van a seguir viendo poco atractivo el campo, pocas oportunidades, van a seguir viendo una brecha muy grande con lo que es el mundo urbano. Entonces, ¿cómo cortamos esa brecha? ¿Cómo lo hacemos más interesante? ¿Cómo podemos apoyar para que realmente ellos vean que es algo que puede generar, mejorar la calidad de vida de ellos, puede generar beneficio, puede generar en el fondo rentabilidad, y eso, mejorar la calidad de vida, mejorar sus comunidades, poder dar empleo, por ejemplo, estos mismos chicos si emprenden, generar ellos un ecosistema virtuoso que pueda sacar adelante las comunidades rurales. Yo creo que tenemos una brecha bien grande ahí y que entre todos los gremios del agro, y nosotros tomamos el guante como mujeres, porque estamos en todos los segmentos del agro, ¿cómo podemos nosotros también apoyar fuerte en esa línea? ¿Y tienen algún proyecto andando en la línea de lo que me estás comentando? Tenemos 2 proyectos. De hecho, Araucanía ha sido nuestra región como ícono piloto. Perfecto. Y empezamos desde el año pasado ya a trabajar en 2 programas piloto uno se llama Soberanos, que es el que está enfocado en los jóvenes rurales, ¿cierto? Que están en colegios o liceos rurales, para poder en el fondo generar más oportunidades de capacitación para ellos, tratar de apalancar recursos para que puedan también hacer prácticas en empresas potentes del agro, para que puedan salir con un poquito más de experiencia, un poquito de lo que comentaba yo antes. O sea, qué importante es que estos niños, que le estamos tratando de dar una oportunidad, realmente conozcan lo que pasa no solo en su entorno más inmediato, que a lo mejor puede ser muy de muchas carencias o de muy pocas oportunidades, cómo los sacamos a ellos a que conozcan el mundo desde esta otra mirada de la tecnología, de empresas súper innovadoras, de cosas que se hacen con mucho profesionalismo y con mucha tecnología. Un poco eso. Y ahí sí trabajamos también en el tema de la sustentabilidad. O sea, todo lo que estamos hablando, todos estos temas se tiene que alimentar de innovación, tecnologías que vayan, por supuesto, que hagan que la agricultura sea más sostenible. Y yo creo que ese es el programa piloto que tenemos como estrellita. Y por otra parte está el programa también de guardianas, también en Araucanía, que está enfocado en la agricultura familiar campesina, mujeres de la AFC, para poder también apoyarlas a fomentar sus capacitaciones, su liderazgo, a también generar oportunidades para ellas de que puedan emprender, de que puedan, en el fondo, a lo mejor asociarse entre varias para poder hacer un negocio que sea colaborativo, alguna actividad que pueda mantenerlas a ellas ocupadas y que puedan generar recursos para su familia, para sacar adelante también su comunidad. O sea, todo eso está muy relacionado, el tema de los jóvenes y las mujeres rurales. Buenísimo. Esa es un poco la idea. Buenísimo. Y estamos súper motivados trabajando, empezando este año con esos proyectos. Genial. Voy a saludar a quien apoya a la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22 639 0331 o bien entra a landgrowers.cl. O si prefieres, contáctanos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola.
¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Volvemos al segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola. Reitero que estamos con Maritrini Lapuente, la directora ejecutiva de Viveros de Chile y presidenta de AMAGRO, la Asociación Gremial de Mujeres en el Agro. Mujeres del Agro de Chile. Del Agro de Chile, perfecto. Maritrini, quería cerrar un poco la idea con la que quedamos conversando el bloque pasado, porque me hiciste hacer el link, coincidentemente con lo mismo que te comenté antes, con la entrevista que tuve con Gaspar Goicolea. Él me comentaba que desde que ellos pusieron su producción o su empresa que tiene que ver con la producción de plantas de avellano y la planta productiva de avellanos ahí en Osorno, que esto debe haber sido hace algunos años atrás, me comentaba de cómo ha visto el cambio en esa comunidad, en esa zona, cómo la gente ya vive de una manera diferente. Sí. ¿Qué piensas al respecto de eso? Siento que es fundamental que podamos tener polos de desarrollo en este sentido. Total, o sea, es que la agricultura puede dar muchos beneficios, puede aumentar mucho la calidad de vida del ecosistema, en el fondo de las comunidades que viven en torno a esos proyectos. Entonces, yo soy una convencida de que en la medida de que fomentemos ese tipo de proyectos, que fomentemos el tema de la innovación, de la tecnología, en ese tipo de producciones, frutícolas, puede ser de todo tipo, se va a generar, por supuesto, primero, mayor empleo. Obviamente con eso tienes mucho más recursos para las comunidades, pueden educarse mejor los jóvenes, se pueden generar más emprendimientos que tienen relación con esa misma plantación, todo lo que significa los servicios, los servicios que están relacionados a esa producción agrícola. Entonces es súper virtuoso el círculo que se genera, el ecosistema que se genera en base a los nuevos proyectos agrícolas. Totalmente. Total. Y hay un beneficio más que a mí se me viene a la cabeza y que también ha sido coincidencia de lo que lo he conversado con otros invitados, que siento que se ha perdido un poco esa conexión con la tierra, con la naturaleza. Entonces la gente que está acá en Santiago o en ciudades grandes está muy acostumbrada a este estrés constante y diario. Total. Entonces siento que está muy bueno poder transmitir que el trabajo en el campo es a otro ritmo, es conectado con otras cosas, es sentirse de otra forma. Es el ritmo de la naturaleza, entonces eso te conecta, te da un bienestar tremendo. O sea, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo de la desconexión, de la falta que nos hace de empaparnos de esta como cariño por la naturaleza, darle el valor, y por lo mismo digo, el tema de la producción de alimentos es tan bonito porque tú ves cómo crecen tus plantas, tú ves cómo después empiezan a florecer, empiezan a producir frutos, tú después las cosechas y tú puedes consumir esos productos. O sea, es algo muy, para mí es muy inspirador. Entonces, conectar al mundo urbano con esa experiencia de alguna manera tiene tremendos beneficios emocionales, psicológicos, en el fondo, de cómo tú puedes generar bienestar en las personas solamente conectando con las cosas importantes, con lo esencial. Estoy totalmente de acuerdo. Y es tan así que hace mucha falta. Sí, que yo he conversado con personas que vienen muy de repente a la ciudad o a Santiago y les carga. No, están tan alejados que no quiero venir a Santiago. Es tremendo, total. Literal. Total. Sí, total, eso me pasa también. Quería seguir preguntándote ya, como dejando un poco de lado la parte más laboral y que me cuentes un poco de tu vida fuera de lo laboral. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo, no sé, a qué dedicas tu tiempo fuera de todo este mundo de cosas que tienes
donde estás súper metida en el agro chileno. Hoy la verdad que yo soy medio fome en ese sentido porque yo dedico, y es mi pasión el agro, entonces como que todo lo que hago está relacionado, y la naturaleza por supuesto, Exacto. todo lo que hago está relacionado mucho a este ecosistema y a todas las participaciones que yo tengo en los diferentes gremios o gremios. Entonces, la verdad que lo que hago con mi tiempo libre es, no sé, puedo salir a hacer trekking, participar. Yo trato de conectar lo más posible con la naturaleza, eso es lo que me gusta. Al final, sí, salir de vacaciones a sentido. lugares que yo pueda, en el fondo, conectar con los bosques, por ejemplo. Genial. ¿Cachai? Con Genial, un río, estar ahí, ojalá lo más aislado posible, que es eso lo que me genera mayor satisfacción, la verdad, mi jardín. Vivo en un departamento y tengo 120 metros de patio porque afortunadamente vivo en un primer piso y soy feliz con mi jardín. Buenísimo. O sea, te morí. O sea, tengo todo lo que pueda tener en ese espacio, ya no me caben más plantas, tendría que poner un segundo piso en mi pérgola, pero es eso, no es mucho más que eso. La verdad que conecto mucho con eso. Obviamente hacer cosas con mis hijos, salir a pasear con ellos, pero siempre relacionado a ligarlos a tratar de ellos, inculcarles todo este cariño por la naturaleza y por la parte agrícola. Sin quererlo, lo logré con mi hija, la verdad. Exacto. Que ella no fue que, oye, pucha, estudiar agronomía, en ningún caso. Ella, de hecho, optó por siempre, los dos son bien científicos. Ya, por biología me dijiste primero. Por biología, sí. Bueno, mi hija tiene 21 años y tengo otro hijo de 17. Ya. Pasó a cuarto. Pero los dos, súper científicos. La verdad que esa es la parte que me motiva a mí. Yo soy bien como monotemática, como te decía, y esa es mi área fuerte. No soy artística, no tengo una parte desarrollada por otro lado, es como eso más que nada. Y bueno, la beta social también. Ya. A mí la verdad que debo de reconocer que a Magro lo que más me motiva es trabajar por generar un impacto a nivel social en el ecosistema del mundo rural. Eso es lo que más me motiva y por lo mismo cuando tú me dices en tu tiempo libre, yo estoy siempre pensando cómo podemos, porque eso es lo que me hace feliz, cómo podemos potenciar ese ecosistema, cómo podemos trabajar, unir esfuerzos de las mujeres, articular actividades, articular acciones o iniciativas que vayan en esa línea. Se escapa un poco de lo que es la pega, pero exacto, realmente es lo que... Al final me encanta que me lo contés de esa forma porque me hace entender que tu vida está muy alineada con lo que te dedicas. Al final es como un propósito. Para mí es un propósito totalmente, ¿cómo se puede decir? Como que envuelve todo. Sí, la verdad que me he dado cuenta en el transcurso de la vida ha resultado así, pero es porque le pongo mucha pasión a lo que hago. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Sin planificar mucho, porque no soy de ser muy estratégica. De repente hay gente que es muy ordenada, claro, estratégica y como que va tras, como tiene un objetivo y una meta y tiene un camino y va... La verdad que no, a mí me ha resultado mucho más, puede decir eso, ¿cómo puedo decirlo? Me ha resultado de forma mucho más natural, puede ser, pero estoy feliz con lo que hago, me encanta cómo se ha dado todo esto y la verdad que es lo que me motiva día a día a levantarme y con energía, con ánimo y con piensa propósito. Que esa pasión que me comenta es fundamental. Fundamental, totalmente. O sea, es que para ser feliz en la vida uno tiene que apasionarse por lo que hace, exacto, por lo que le ocupa la mayor parte del tiempo. O sea, creo que sin eso perdemos primero mucha identidad, perdemos mucha energía, porque nos drena cuando hacemos cosas que... Si en el día a día tú tienes un trabajo de 8 horas o lo que sea, que no te llena espiritualmente, que no te llena profesionalmente, que no cumple tus expectativas de vida o lo que sea que tú, con lo que tú vibres finalmente, te drena la energía y finalmente te consume y te va haciendo daño, creo yo. Yo creo que lo que te motiva, lo que te inspira y lo que te convoca finalmente, si lo puedes hacer en el día a día como tu trabajo, yo creo que es una fortuna y en ese sentido me siento estoy súper agradecida de la oportunidad que se me han dado y haber podido desarrollar este trabajo que te he comentado de esta forma. La verdad que soy muy afortunada. Y porque igual pienso que no es tan fácil encontrar lo que uno lo apasiona. ¿Cómo crees tú que encontraste lo que te apasiona? Yo lo encontré en el camino, estoy totalmente de acuerdo. Como te decía, yo no es que haya trazado una idea, oye, yo voy para allá y para llegar allá tengo que hacer todo esto y llegué. O sea, encuentro genial que la gente pueda hacerlo así, porque lo podría haber a lo mejor logrado mucho antes. Claro. Siento que siempre me ha gustado lo que he hecho. Pero no, pues no ha sido así. Ha sido muy natural y muy... En la medida que han transcurrido las cosas, como han pasado, me he podido ir de alguna forma armando este camino
viendo estas oportunidades y tomándolas, y en el fondo amoldándolas un poco a lo que son mis intereses. Totalmente. La verdad, lo que es mi esencia, porque siento que si no estoy haciendo lo que realmente... A ver, es como comulgar entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno dice y lo que uno hace. Yo creo que con esa consecuencia como persona, si tú logras esa consecuencia, no puedes fallar. Creo que es un poco eso. Estoy de acuerdo. Así que, como te digo, ha sido la verdad que viene como de suerte, puede ser, no sé. No. Yo creo que la suerte uno también se la trabaja y la puede... Exacto, uno se hace la su suerte propia también suerte, es aprovechar las oportunidades cuando tú tienes una mentalidad abierta que puede ver pasar esas oportunidades y tomarlas en el momento oportuno. Claro, Eso. hay que saber surfear para cuando venga la hora. Total. No es que todo el mundo todo haya sido color de rosa en mi vida profesional, olvídalo, he tenido de alto y bajo, pero de una forma u otra he logrado sortear estas olas y de repente estas tempestades y me han fortalecido. Y estoy feliz en lo que estoy ahora, en cada una de estas posiciones, y veo desafíos muy bonitos por delante, desafíos muy interesantes y que me motivan mucho a seguir con más esfuerzo, con más ganas, con más energía. Genial. Así que eso. Me encanta tu historia, Maritrini. De verdad me motiva, me traspasas tu pasión. Quería preguntarte, porque en este minuto justo estamos pasando por un momento bien histórico para Chile en cuanto a que hace poquito tuvimos elecciones y coincidentemente Chile es un país que modifica mucho su forma de funcionar o su economía de acuerdo a quién está en el poder político. A diferencia de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, que eso no se ve tan influido. Sí. Entonces, pienso que... ¿O qué piensas tú al respecto de cuáles son las oportunidades que vienen para Chile en cuanto a la agricultura? ¿Estamos alineados con este nuevo gobierno? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Sobre todo que tú estás en la cabeza de asociaciones gremiales donde me imagino que están conversando constantemente al respecto de este tipo de cosas. Bueno, yo no te he comentado, pero también estoy en la corporación Pensar Agrochile. Ah, perfecto. Cuéntame eso. Soy vicepresidente de esta corporación que tenemos, en el fondo que formamos 10 gremios, desde las semillas, los viveros, desde los productores de hortalizas, de fruta, desde la biotecnología también agrícola, del mejoramiento genético, desde los insumos agrícolas hasta Chile Alimentos, que es el gremio de los productos procesados, de los alimentos procesados. Y con estos 10 gremios que formamos esta corporación, hemos trabajado mucho en cuáles son, en el fondo, los cuellos de botella que tienen nuestra agricultura para poder seguir adelante, para poder desarrollarse, para poder volver a ser competitiva, porque hemos perdido mucha competitividad en los últimos años por diversos motivos, pero también hay un tema muy fuerte que es el tema de las incertidumbres económicas, de políticas que ha habido en nuestro país. Total. Entonces se ha ido mucha inversión chilena y extranjera. Entonces hemos realmente perdido un tremendo espacio. Entonces desde ese ámbito, en el fondo, desde esta, digamos, corporación, hemos hecho un levantamiento de lo que es importante poder conseguir, en el fondo, cuáles son nuestros principales desafíos en términos agropecuarios, en el fondo, para poder sacar adelante nuestra industria. Y en ese sentido creo que es básico tener certezas en lo que son las leyes, en lo que son las normativas que nos rigen, tener obviamente programas que fomenten nuestra actividad, y no solamente que la regulen, digamos, de forma que se hace finalmente imposible y muy poco atractivo invertir, por ejemplo, en el campo. Nosotros necesitamos certezas jurídicas para poder trabajar en todo este ecosistema. Necesitamos, por ejemplo, sin ir más lejos, un SAC, que es nuestra entidad pública más importante para el ecosistema agrícola, sinceramente. O sea, el SAC es fundamental y necesitamos fortalecerlo porque realmente tiene mucho trabajo, muchas áreas en el fondo, muchas áreas en el fondo en las que tiene que trabajar y no tiene los recursos necesarios. O sea, de partida es el que debe ayudar en el fondo en todo lo que es mantener el patrimonio fitosanitario de Chile. Exacto. ¿Y qué pasa cuando las fronteras cada vez son más permeables a la entrada no solamente de personas, sino que también de mercancías?
con eso vienen todo tipo de plagas y enfermedades que atentan contra nuestra agricultura. Entonces son amenazas muy, muy fuertes que tiene que abordar nuestra autoridad sanitaria, pero que sinceramente con los recursos que tienen y con todos los impedimentos o con todos los pros y contras está complicado. Entonces ese tipo de cosas son fundamentales para nosotros. Y sobre todo que como al final nuestros gobiernos duran 4 años, siento que es difícil dar certeza cuando no sabemos si en el próximo gobierno ya va a cambiar todo lo que se construyó en el anterior. Sí, bueno, entonces, esperemos que no, porque necesitamos claro. que Chile siga desarrollándose, siga creciendo, vuelva a retomar el crecimiento, porque realmente se ha empobrecido mucho el país en el último tiempo y lo que más tenemos que pensar, o sea, hay gente detrás, familias que lo está pasando muy mal, no solamente en el campo, en todo ámbito en todo tipo de espacio en el fondo, pero nuestra sociedad está pasándolo mal, entonces necesitamos, y en ese sentido es un compromiso que tenemos en el fondo como corporación, como mujeres del agro, como viveros, como desde cada uno, desde nuestros espacios, podemos sacar adelante nuestra actividad, podemos seguir potenciándola, siendo más competitivos, siendo más innovadores, siendo más resilientes, porque cada vez más, tú sabes bien, tenemos temas súper difíciles como el cambio climático, como estas condiciones tan difíciles de llevar para una producción agrícola, como son los altos y bajos de temperaturas tan extremos, que ya no tenemos lluvia, en el fondo la sequía, una serie de temas, las plagas que también con el tema climático se pueden dispersar por otros territorios o nuevas plagas que ingresan. Entonces tenemos demasiados desafíos para abordar. Entonces, si no nos sumamos todos con fuerza, todos los gremios del agro y todas las empresas y todo lo que está en este ecosistema, creo que es súper difícil abordarlo. Totalmente. Nosotros desde nuestra parte, para poder apoyar al desarrollo del país. Exacto. Como sociedad, como parte de la sociedad, o sea, creo que tenemos un compromiso, un deber moral, si se quiere decir, de poder hacerlo. Sobre todo si estamos en cargos de toma de decisiones o demás, del fondo de poder generar estos cambios o esta articulación, por ejemplo, de iniciativa. Exacto. Yo siempre he pensado que desde los gremios somos nuestro rol de articuladores, trabajando desde el mundo público, y trabajando desde el mundo privado, pero también con el mundo público, cómo hacemos alianzas, cómo generamos este tipo de oportunidades para el desarrollo, cómo generamos mejores condiciones de entorno finalmente para que se pueda desarrollar nuestra agricultura. Totalmente de acuerdo, sí. Y pienso que al final no tanto dejarlo en las manos de los políticos, sino que nosotros hacer la diferencia. Ser protagonista, totalmente ser protagonista. Total. Así como queremos que las mujeres y los jóvenes rurales sean protagonistas del futuro sostenible de nuestro país, de Chile. Eso es como algo bien central que tenemos, que queremos posicionar como Amagro. O sea, todos los actores de este ecosistema están llamados a eso. Exacto. O sea, tenemos empresas muy potentes, tenemos emprendimientos que queremos que sigan, que crezcan, queremos tener más emprendimientos, queremos fomentar todo el tema para que puedan dar más empleo, para que podamos llevar bienestar finalmente al mundo rural. No podemos de otra forma. Si no estamos cada uno de los territorios aportando en ese sentido, va a ser muy difícil. O sea, las autoridades pueden hacer parte de, que es generar el contexto legislativo, ¿cierto? Exacto, el contexto normativo, el marco que nos rige para poder actuar, pero el resto es totalmente privado. Totalmente. Totalmente. Estoy 100% de acuerdo contigo. Sí. Maritrini, todo esto que me contaste, tu historia desde que partiste de niña tan ligada al campo y que siempre supiste que tu vida iba a tener más o menos que ver con ese camino, me imagino que tuviste un montón de aprendizajes que te llevaron hasta donde estás hoy día. No sé si me puedes compartir un poquito qué crees que te ayudó a llegar a la posición en la que estás hoy. Sí, bueno, yo creo que fue como empezar a creerse el cuento. Yo desde chica era muy tímida y la verdad que a lo largo de mi trabajo tuve que luchar con eso, porque cuando ya me hice cargo, por ejemplo, del gremio de los viveros, hace 18 años, en el fondo tuve que empezar a ir a reuniones de lobby, ir a presentaciones, tener como ese rol más de relaciones públicas, que no me había tocado tener antes. Antes era más bien la pega técnica, más la pega del campo mismo, en el fondo con los pies en la tierra, pero después me tocó esa otra parte y ese otro
ese otro ámbito de acción en el fondo, y empecé de a poquito a descubrir una beta que no conocía de mí, que era la parte más social, que en el fondo descubrí que me gusta mucho conectar con las personas, me gusta mucho generar vínculos, me gusta mucho, por ejemplo, cuando conozco personas de un ámbito, relacionarlas con gente que conozco de otro. Entonces yo digo, hago conexiones y yo digo, oye, pucha, mira, si se conocieran estas dos personas o estas dos iniciativas, podríamos hacer cosas súper potentes. Entonces me gusta mucho ese tipo de actividades y ese ámbito de acción, y en base a eso se empezó a generar, yo creo, las oportunidades tanto con Amagro como con la Corporación Pensar Agro Chile. Yo creo que ahí como que se suman esas habilidades que pude ir desarrollando en el camino en el camino profesional que tuve. Yo creo que por ahí va la cosa, sí, la parte más social y de relaciones públicas, fíjate. Buenísimo. Que es lo que más disfruto en este minuto. Genial, genial. Me encanta tu historia y cómo has construido tu carrera. De a poquito está ahí. muy entretenido, muy entretenido. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Ya. Quería ya avanzar a una última pregunta, o como coincidente con lo que estaba conversando recién, al final como juntar todo esto de esta lección de vida que aprendiste en este camino. Y delante me mencionaste algo que yo creo que es muy importante. Bueno, dos cosas. Número uno, que tuviste mentores que te ayudaron a aprender y a entender esta vida de agro, que me gustaría que me contara un poquito de esa parte. Y lo segundo, que es una idea que sin que yo la saque a colación, sale constantemente, que es creerse el cuento. Sí. Creo que eso a cada uno nos falta mucho, y como sociedad chilena nos falta empujar esa idea. No sé qué piensas al respecto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ese creerse el cuento también va muy relacionado con encontrar tu propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, que es un poquito lo que hablábamos antes, y tú logras desarrollarte en el fondo en un ámbito que te permita ir caminando hacia ese propósito día a día, en el fondo, y levantarte con como hablábamos, la pasión y la energía de poder seguir ese camino, yo creo que eso te va haciendo que tú dejes esas inseguridades o esas como miedo de repente que uno tiene de moverse en ese espacio. Entonces yo creo que eso es fundamental, encontrar tu inspiración, tu pasión. Y en el tema de las mentorías, mira, yo la verdad que tuve sí. Por un lado estuvo mi profesora de propagación en la universidad. Ella me inspiró mucho por el cariño de la parte de las plantas, la producción de plantas, mucho. Y de hecho a ella le pedí una práctica, y me consiguió una práctica en uno de los viveros más grandes de Chile cuando estaba recién como en tercero o cuarto de la universidad. Y desde ahí nació mi pasión, por ejemplo, por el tema de los viveros. Genial. Siempre por la parte más técnica, pero también por entender el cariño que tú le pones a lo que haces. Exacto. De ella. Y por otra parte, con el área más allá de las exportadoras, también tuve muy buenos mentores que fueron los agrónomos los agrónomos a los que yo apoyaba como agrónomo de terreno, solamente en los veranos, para el tema de las cosechas y todo eso. Entonces te enseñaba en el fondo cómo tratar con la gente, cómo por supuesto planificar una cosecha, cómo ir a dar instrucciones, porque también era como, oye, plantarse adelante de un montón de gente, un montón de trabajadores, y en el fondo tú estás ahí y tú eres el que está dando las órdenes, por decirlo de alguna forma, y las indicaciones de cómo hacer bien la pega. Entonces, en ese sentido, yo valoré mucho que haber podido tener esa interacción y esa oportunidad de vivir esa experiencia, porque claramente me sirvió para adelante con el tema sobre todo con el tema de la empatía, de las relaciones humanas, de cómo tú logras, porque no es solamente imponer, no es solamente tus ideas y tus órdenes, en el fondo. Exacto. Es cómo tú logras generar, en el fondo, contacto con esa persona para que logre tomar lo que tú le estás pidiendo que haga, lo que tú le estás sugiriendo o lo que le estás enseñando. Exacto. Entonces, en ese sentido, es fundamental haber tenido esa experiencia para poder aprender un poquito cómo moverse en ese sentido. Totalmente. Sí. Maritrini, muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar un ratito conmigo, y muchas gracias por estar acá. De nada, pues, muchas gracias por la invitación. Yo encantada, feliz de haber podido conversar de todos estos temas. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Chao. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela.
Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.